En Colosenses 2:9 dicen que Jesucristo es la plenitud. O sea que Jesucristo Él es la deidad. Ok. Pero si usted se desliza un poco y se va al libro paralelo a Efesios 1:23, dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora la pregunta es, si la iglesia es la plenitud de aquel, ¿en qué se convierte la iglesia? Si aquel es Dios. Si aquel es Dios y la iglesia tiene toda la plenitud de él, entonces la iglesia es ¿qué? Es Dios. La iglesia es Dios entonces. Pero no es eso lo que el texto está diciendo. ¿Será que lo que está diciendo Pablo aquí que la iglesia es Dios? ¿Es la iglesia Dios? ¿O será que todo lo que Cristo expresa está en la iglesia? La santidad de Cristo, el amor de Cristo, la justicia, el carácter, su poder, su gloria. Todo lo que es Cristo puede ser expresado en su cuerpo. Todo lo que es Cristo puede ser expresado en su cuerpo. Porque la plenitud de Cristo está en su iglesia. Pero la pregunta que se debe de hacer entonces, si la iglesia es la plenitud de Él, su expresión, ¿significa que la iglesia es Dios? Porque en la iglesia habita Cristo. Solo hágase todas esas preguntas. Cuando dice que toda la plenitud de la deidad habita en Él, creen que Él es Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero la deidad es el Padre. La deidad es el Padre. Nadie más es la deidad. Porque el Padre es el creador de todo lo que existe, incluyendo Jesús. Otra cosa es que la iglesia está formada por todos los creyentes, y esos forman la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es a lo que los apóstoles llamaban la congregación, de la cual Cristo es parte. Él es parte de la congregación porque Él es hijo de Dios y nosotros venimos a ser hijos de Dios también. Ahora, cuando usted va a Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Note bien, a la medida de la estatura del don de Cristo. A la medida de la estatura del don de Cristo. Entonces, ¿a la estatura de quién? Yo creo que el texto está demasiado claro. Jesús fue creado. Es que el único que no es creado es Dios, el Padre. De ahí todo es creación. Todo es creación. El único que no es creado es el Padre. Para que ya vayamos quedando un poco claro en esto. El único que no es creado es el Padre. Y de ahí todo lo demás lo hizo el Padre. Todo lo demás lo hizo el Padre. Todo. Todo lo que existe. Se dice que a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de los miembros del cuerpo estamos en busca de esa perfección, de la cual él fue nuestro ejemplo, de la cual él fue nuestro ejemplo. Y luego la pregunta que se debe de hacer es, ¿para llegar a la medida de quién? ¿Está notando? ¿A la medida de quién?
de aquel que lo llena todo. ¿Y quién es aquel que lo llena todo? El que recibió todo del Padre, lo llena todo. ¿Mm? Entonces estas son las preguntas que nadie puede contestar. Cada uno de los miembros de la iglesia estamos en busca de esa perfección diaria. Y dice que es a la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si la deidad habita en Cristo, toda la plenitud de la deidad del Padre habita en Cristo, pero nosotros tenemos toda la plenitud de Cristo, ¿ve la conexión? No está diciendo que somos Dios. Pero usted sí cree que al tener él la plenitud del Padre, él es Dios. Porque usted cree que la deidad es Jesús. Pero eso no es lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo. No quiere decir que nosotros somos Cristo. Al estar a la medida, al estar a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, no nos hace a nosotros Cristo, ni tampoco nos hace Dios. Ahora, si nota en Efesios 3:19, miren lo que dice. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, no. Colosenses 2:9 dice que en él habita toda la plenitud de Dios, o sea, de la deidad. Pero en Efesios 3:19 dice que nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Mm? Entonces, ¿en qué quedamos? Si nosotros recibimos toda la plenitud de Dios, ¿no nos hace Dios? Contésteme en los comentarios los que están acá. Si nosotros en Efesios 3:2:9, Colosenses 2:9, Cristo recibe toda la plenitud de la deidad. Pero en Efesios 3:19 nosotros recibimos toda la plenitud de Dios. Contésteme acá. ¿Nos hace Dios recibir toda la plenitud nosotros de la deidad? Si nosotros recibimos toda la plenitud de la deidad, ¿nos hace Dios? Póngamelo en los comentarios. Adelante. Póngamelo en los comentarios. Espero su comentario ahí. Ahí está. ¿Nos hace Dios? Porque el trinitario y el unicitario cree que en Colosenses 2:9 cuando dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, el verso es Efesios 3:19. En Efesios 3:19 se les olvida todo lo que han dicho. Y ya me he enfrentado yo con pastores trinitarios y unicitarios que dicen en Colosenses 2:9 dice clarito que toda la plenitud habita en él. Entonces significa que es Dios. Correcto. Si usted lo cree, entonces, hola Adán. Si usted lo cree, entonces en Efesios 3:19, no me venga con cuento que aquí significa algo diferente. Porque aquí dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, no. Para no malinterpretar este texto y no llegar a una conclusión equivocada, al ser llenos de toda la plenitud de Dios, no es que somos Dios. Para no llegar a una interpretación errónea con la mente católica, trinitaria, evangélica, lo que puede hacer es, ¿no tienes 1000 seguidores? Contáctame al privado y yo te enseño cómo llegar a 1000 seguidores para mañana. Hugo César, yo te puedo decir cómo. Hola, hola Jesús, ¿qué tal? Los dos Jesús que llegaron ahí ahorita. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos que leer el texto en su contexto. Síganme dando tac tac a la pantalla. Hola, Chiqui. Chiqui, sí. Para no llegar a una conclusión errónea y hacerse católico. Y serse católico. Lo mejor que podemos hacer.
Note lo que le voy a decir. Lo mejor que podemos hacer nosotros es leer el contexto. Porque cuando usted lee el contexto, todo empieza a tomar forma. Es que es cierto. Todo empieza a tomar forma. Cuando usted lee el contexto, todo es diferente. Todo es diferente. Póngalo a prueba. Sí, comuníquese conmigo al privado y yo le explico cómo. Yo le explico cómo llegar a 1000 seguidores en 2 días. En un día a 2. Vivo en Virginia, sí. ¿Dónde vives, Chiqui? Contáctame. Si no lo quieres decir aquí, mándame un mensaje a TikTok para que platiquemos. Nosotros nos reunimos los jueves y los sábados acá, en el grupo en Virginia. Ok, vamos a leer. Noten lo que está pasando. Plainfield. Yo tengo un chat de los que viven en New York, en New Jersey, porque estoy planeando reunirme con ellos. De hecho, hoy estábamos hablando de eso. Entonces, en ese grupo puedes contactarme. Puedes contactarme para ponernos de acuerdo. Intercambiamos los números de teléfono para que sigamos hablando de estas cosas. En el chat ya tenemos 100 personas en el chat de WhatsApp donde todo el mundo está siendo bendecido a diario. Hay una tertulia ahí, una discusión de todos esos textos. No solo yo, varias personas están conmigo ahí y ha sido una bendición. Entonces, vamos a leer el texto en su contexto. Yo quiero que usted note. Efesios 3, verso 14, para llegar al 19. Para llegar al 19. Sígame leyendo, compártalo para que otros reciban esto. Compártaselo a otros. Vamos, compartámoslo los 83 que están. Vamos a verlo, vamos a compartir los 83 que estamos aquí. Los 83 que estamos aquí, compartámoslo. ¿Qué les parece si lo hacemos? Vamos a compartirlo todos. Los 83 que estamos acá, vamos. Compartámoslo. Para que otra persona pueda escuchar esto. Vamos, compartámoslo con una persona para que venga. Para que la persona venga. Vamos, compartámoslo. Compartámoslo. Para que otras personas puedan venir a verlo. Vamos a verlo, vamos a leer en contexto. Noten cuando usted lo lee en su contexto. No sucede lo que ha sucedido cuando usted lo ha leído con la mente trinitaria. No es lo mismo. No sucede lo mismo. Ahora lo vamos a leer con la mente de la Biblia. Con la mente de la Biblia. Ahora note lo que vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es compartido. Muy bien, ya llegamos a 29. Ok, compartámoslo, sigámoslo compartiendo. Te encanta lucrar con la palabra, ya tendrás tu recompensa, sí. Por favor, las 92 personas, ayúdenmele a Diego Hernández. Pregúntenle que le mande el recibo de la última vez que me mandó los últimos $1000 que me mandó él de diezmo, porque como yo pido el diezmo. Adelante, adelante, maestro filósofo, pregúntenmele al señor que se llama Diego. Pregúntenmele ahí a ver si, cuando que me mande el recibo, retírese, Aníbal, no hay ningún problema, no es a la fuerza que usted está acá. No te... Más bien Jesús corrió hasta los apóstoles. Cuando todos se le fueron, le dice, ¿y ustedes no se van a ir también? ¿Qué están esperando? Ya está la ofrenda. ¿Qué están esperando? ¿No se van a ir? No, solo tú tienes palabras de vida. El que quiere la palabra de vida le va a costar. Le va a costar tiempo, esfuerzo y hasta dinero le va a costar. Pero no porque me lo va a dar a mí. Gracias, gracias. Oh, qué bueno que están haciendo regalitos ahorita que están los criticones ahí. Gracias. Ahora sí, voy a leer el texto. Síganlo compartiendo, síganlo compartiendo. Dice, miren lo que dice. Efesios 3:14 para que usted mire en contexto de qué es lo que está hablando. Dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. Oiga, qué bonito. Se lo voy a poner acá. Para que miren lo que Pablo está haciendo. Le voy a poner acá, se lo voy a poner aquí. Miren lo que Pablo está haciendo. Es increíble cuando no leen el contexto. Mírenlo en contexto. De hecho, este es el PDF que yo ya lo he regalado a muchas personas. Solo que lo estoy modificando, hacerle las letras negras, quitar estos colores. Todos estos colores los vamos a quitar.
Todos estos colores los vamos a quitar. Mire, ya lo quitamos los colores. Pero mire lo que sucede. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de... ¿Ante quién dobla sus rodillas? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¡Wow! El Padre comparte su gloria con nosotros. Al ser fortalecidos con poder, nos da poder también en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! Nos da poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! O sea que no es que eres Dios, no es que eres Dios, sino es la plenitud de Dios que estaba en Cristo. También esa plenitud está en nosotros. ¿Notan la diferencia cuando usted lo lee en su contexto? No está diciendo absolutamente nada de lo que normalmente el cristianismo cree. Absolutamente no tiene nada que ver con lo que el cristianismo ha enseñado. ¿Nota la diferencia? ¿Qué significa tener toda la plenitud? ¿Qué significaba que Jesucristo tenía toda la plenitud de la deidad en él? Significa que en nosotros, significa que en nosotros está las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. Lo primero que está es las riquezas de su gloria. Poder. Está el poder también. Estoy sombreándolo acá. Pero dice el hombre, en el hombre interior por su espíritu. Todo esto fue lo que Jesucristo recibió cuando el Espíritu de Dios vino a él. Eso es lo que pasó. Que habite Cristo por la fe en vosotros. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo va a habitar? Por el Espíritu de Dios en nosotros. Así de esa forma es que habita Cristo en nosotros. Dice, para poder comprender con todos los santos, cuál sea la longitud, la profundidad de conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso es que todo tiene que ser por medio de Jesucristo. Ahora, ya entendemos el contexto. Ya tenemos el contexto. Se trata de la obra que hizo Jesucristo a través del Espíritu de Dios en él. Y ahora que Cristo ya no está, poder tener a Cristo por medio del poder que ejerce Dios en nuestra vida por medio de su Espíritu, y así nosotros reflejar a Cristo, lo que era Cristo. La plenitud de Dios habita en Cristo, la plenitud de Dios habita en nosotros. El poder de Dios habitó en Cristo, el poder de Dios habita en nosotros. Eso no lo hizo a Cristo, lo hizo Dios. Eso no nos hace Dios a nosotros. No nos hace Dios a nosotros. Podríamos decir que si Cristo habita en nosotros, la plenitud de Dios también habita en nosotros. Pero esto no hace Dios a Cristo, ni nos hace Dios a nosotros. No nos hace Dios a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Que lleguemos todos a la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Estará diciendo que somos Dios? No. No es eso lo que Pablo dice. Como vieron en el versículo 14, Pablo está orando
Por eso yo doblo de rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto. La oración, el deseo ferviente de Pablo que nosotros podemos llegar a esa plenitud. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tenemos al Hijo de Dios, lo que habitaba en Cristo también habita en nosotros. O sea, el amor. Esto es lo que está diciendo el texto. El amor, todo el poder, la gloria y las maravillas de Dios habitando en nosotros. Me han dejado una tablet estos niños por aquí. Que cuando le entre una notificación a saber quién fue. Ha de haber sido el tierno que anduvo por aquí, porque hace poquito estaba haciéndome relajo en la oficina. Aquí lo encontré jugando con las luces. Y pan, encendiéndola. Si Cristo está habitando en nosotros por medio del poder de Dios, que es a través del Espíritu de Dios. Hola, bienvenidos. En la oración de Pablo, nosotros aquí podemos ver cuál es el deseo de Pablo. Oye, Fernando, con gusto, con gusto. Con gusto, siempre estoy para ayudar, para que sigan aprendiendo y puedan empezar a hablar de esta verdad. Yo no vine aquí a hablar de mí mismo, ni todo lo que Dios me ha dado. Ah, es mío, yo lo voy a esconder acá en un archivo. No, es para darlo. Oh, no, no hay problema. Gracias, Fernando. Lo que Pablo está diciendo que nosotros podemos reflejar la actitud de Cristo en nuestra vida, pero al tener la plenitud de Dios en nosotros. Y pone de ejemplo que en Cristo habitó toda la plenitud, pero en el verso siguiente dice, ¿no se escucha? ¿No me están escuchando? ¿No me están escuchando? Adelante. Si no me están escuchando, algo está pasando con el audio. O si están escuchando, perfecto. Tiene que reiniciar su teléfono, el que no puede escucharse. Ok. Es una oración poderosa la que Pablo levanta a Dios aquí. Es una oración grande, poderosa la que le está pidiéndole al Padre. Porque en Colosenses 2:9, cuando él menciona la plenitud de la deidad, todo el mundo ahí lo toma porque dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero oiga el texto, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quieres vivir la gracia, pero la gracia no existe cuando no crees que Él es Dios. Voy a bloquearte, mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque no aporta nada lo que tú estás poniendo, porque tú crees que yo estoy creyendo otra cosa. Tú no entiendes lo que yo creo. Yo no creo que Jesús sea Dios. Y no existe un texto en la Biblia que diga que yo debo de creer que Jesús es Dios. No existe ese texto que diga que creyendo que Jesús es Dios, yo voy a tener vida eterna. Pero si usted va a Juan 20, 30 y 31, dice que lo que debemos de creer es que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y que creyendo tengamos vida en su nombre. Mira qué bonito, diferente a lo que el maestro vino a poner acá. Ok, Colosenses 2:9, miren lo que dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Usted se imagina? Ah, es que eso lo hace Dios. Lo que está diciendo es que toda la plenitud de la deidad habita en él. La deidad es otro. En vez de decir después que en nosotros habita toda la plenitud de la plenitud de Dios. Porque la deidad es Dios. La palabra deidad está 3 veces en el Nuevo Testamento y es del Padre que se está hablando. Wow, las 3 veces es el Padre. No existe otra palabra, otra persona que se le pueda aplicar la palabra teotos o teotes. Son dos palabras diferentes. El verso 9 dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, pero en el verso 10 dice que nosotros también estamos completos en él. ¡Wow! Y si nosotros estamos completos en él, y usted ya lo hizo Dios, y él habita en nosotros, entonces somos Dios, de acuerdo a la lógica trinitaria y unicitaria. Pero como aquí no somos nada de eso, aquí somos lo que dice, todo lo hacemos dependiendo de lo que dice Lucas 10:26. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Eso es lo que somos nosotros. El dilema es, si la plenitud de Dios que habita en Cristo
hace a Cristo Dios, entonces nosotros somos Dios también. Estoy seguro que eso no es lo que Pablo está diciendo. Absolutamente no. Entonces ahora vamos a entender qué fue lo que Pablo quiso decir. Lo que Dios le dio a Jesús, el poder, la gloria, el amor, las maravillas que Dios hizo por medio de Cristo, es exactamente lo que el cuerpo de Cristo ahora tiene. Los miembros del cuerpo de Cristo están en comunión. Están en comunión. Dios habita en Cristo, Dios habita en su iglesia. El Espíritu de Dios vino a Cristo, el Espíritu de Dios vino a la iglesia. Sencillo. Sencillo. Colosenses 2:11. Miren lo que sigue diciendo. Es que la gente no lo lee, es que no lee el contexto. Eso es todo lo que está pasando aquí. Que la gente no está leyendo el contexto de las cosas. Si la gente estuviera leyendo el contexto, se dieran cuenta. Coherederos con Cristo, muy bien. Sigámosle dando tac tac a la pantalla, sigámosle dando y también sigámoslo compartiendo. Si usted dice, oh wow, esto es lo que... entonces compártelo con otro. Compártelo con otro. Colosenses 2:11, mire lo que continúa diciendo. En quien también somos circuncidados. De circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo de pecado de la carne. Esta es la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, aquí está, en el bautismo. Pero la gente cree que el bautismo es de la Trinidad. No, el bautismo es de aquel que murió. Por eso es que nosotros reflejamos a él. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois circuncidados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es todo lo que está diciendo Pablo. Que en él habitó todo el poder de Dios, era el Espíritu de Dios que habitó en él. En nosotros habita toda la plenitud de aquel que da toda la plenitud, que es el Padre, la da en Cristo y a través de Cristo la recibimos nosotros. Entonces, toda la plenitud que habitó corporalmente en Cristo desde el bautismo, esa es la misma plenitud que habita en nosotros a través de el bautismo también. El bautismo del Espíritu Santo. No cree que es el bautismo por irse a meter a un río. Ese lo tiene que hacer. Si no lo ha hecho, hágalo. Eso no le impide recibir el Espíritu Santo o no. Sino que ese es un compromiso que usted lo tiene que hacer. Entonces, aquí solo hay una sola cosa que Pablo está diciendo. Que cuando Cristo fue embestido de poder en el Jordán, recibió todo lo que ahora la iglesia tiene. Es todo lo que está pasando aquí. Con la fe en aquel que resucitó de los muertos, somos llenos de la plenitud de Él. Y Cristo está lleno de la plenitud de Dios. Es simplemente una cadena. Dios le da a Jesús y Jesús lo traspasa a nosotros. Ahora sí está claro el punto. Para terminar de que noten ustedes lo que está pasando aquí. Voy a ir a Romanos capítulo 6. Si usted nota en Romanos capítulo 6, Pablo va a hablar lo mismito que ya habló aquí. Es lo mismito que ya habló aquí. Pero creo que lo hace con otras palabras. Lo hace con otras palabras. Tengo que estar ordenando el PDF donde tengo escrito estos versículos, porque esto estaba en otros colores y los estoy tratando de hacer a menos colores para cuando se los envíe ustedes los puedan printear y les toque enseñar en sus iglesias o a su gente, ustedes ya los tengan. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados ahí está, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En la muerte de quién? De Cristo. Porque somos sepultados con Él. ¿Con quién? Con el que murió en su muerte por el bautismo. Para que así como ¿quién fue? Como Cristo resucitó de los muertos, fue Cristo que resucitó de los muertos, no fue la Trinidad. Por la gloria del Padre. Ahí está, por la gloria del Padre. ¿Qué significa por la gloria del Padre? Por el poder del Padre resucitó. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que simboliza la resurrección de Jesucristo. Pero la persona viene a estos textos a leer que Cristo es Dios, se pierde todo el manjar de lo que el texto bíblico está enseñando. El texto bíblico no está enseñando absolutamente nada. Pablo no está diciendo esto para referirse a decir que Jesús es Dios. Lo que él está haciendo es simplemente enseñando todo el poder que Cristo tenía, era dado por Dios. Toda esa plenitud que Cristo tenía era Dios
que le había dado toda esa plenitud. Y Pablo dice que en su oración eso es lo que él quiere de nosotros, que nosotros tengamos esa plenitud también. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Oigan lo que está diciendo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos en Cristo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces, cuando usted empieza a ver todos estos textos, a ver cuál era realmente el contexto de las palabras que Pablo le estaba dando a la iglesia, viene un problema grave, porque usted se va a dar cuenta que todo lo que le han estado diciendo no tenía nada que ver con el texto. No tenía nada que ver con el texto. Romanos 6:10, mira lo que dice. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En qué momento ha dicho que Jesús es Dios? No lo ha dicho. No ha dicho absolutamente nada de lo que la gente supone que estos textos están diciendo. Porque ellos lo están mirando simplemente con una mente bajo la lupa del catolicismo. Porque en el catolicismo Jesucristo es Dios. En el cristianismo, regularmente todo el cristianismo cree que Jesucristo es Dios. Colosenses 2:10 lo deja muy claro. Y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en él. Completamente, completos en él. Si de la misma manera que Cristo tenía toda la plenitud de Dios, nosotros tenemos toda la plenitud de Cristo, porque Dios a través de Jesucristo, por medio del Espíritu, viene ese poder a nosotros y nosotros también gozamos de esa plenitud. Estas son las cosas que la gente no puede ver, porque ellos hacen a Jesucristo Dios. Es la única forma que la Escritura tiene sentido, es cuando la comprendemos a través de su contexto. Y como seguidores de Jesucristo, nosotros debemos siempre de poner en primer lugar la Escritura. Los apóstoles eso hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron. Y para nosotros los que creemos en Dios y creemos que Dios fue el que envió a Jesucristo, pero eso lo hacemos escudriñando la Escritura. Si lo hacemos escuchando pastores, no vamos a llegar a esta conclusión. Vamos a llegar a la conclusión que siempre hemos llegado. Aceptar lo que los pastores han dicho. A esa conclusión vamos a llegar. Siempre esa va a ser la conclusión que vamos a llegar. No hay otra conclusión. Vamos a llegar a la conclusión que ellos quieren que lleguemos. Es una conclusión peligrosa. Entonces, bienvenido a irse, Luis. Sencillo. Mire. Y el que no quiere estar acá, ¡ping! Bye bye. No, solo lo estoy muteando para que no siga interrumpiendo la enseñanza. Ahora, Dios habita en Cristo y por virtud de nuestra unión con Cristo, también nosotros lo tenemos también. Tenemos esa plenitud. Para concluir, para aquella persona que cree en la deidad de Jesucristo, que Dios es una Trinidad, que Cristo es Dios, este texto, Colosenses 2:9, no es un texto para probar que Jesús es Dios. No, sino que lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, toda la santidad, todo el amor, toda la gloria, todo eso también lo tiene la iglesia, porque es Cristo viviendo en nosotros. Y nosotros, como seguidores de Jesús, debemos de pensar en todo lo que tiene para nosotros el Padre,
Pero todo eso también es a través de lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que pasó. El amor de Dios para nosotros, ustedes saben que es infinito. El amor de Dios es infinito. Pero por ignorancia hemos quitado a Dios. Por ignorancia nosotros hemos quitado a Dios de las Escrituras. Del lugar que las Escrituras le dan a Dios. Lo hemos quitado. Lo hemos quitado. El cristianismo lo quitó. Quitó al Padre del camino. Todo es Jesús, Jesús, Jesús. Quitó al Padre. Dios mostró su amor al dar a su Hijo. A Jesús le llamó su Hijo. Y era con que Él se complacía por la obediencia, por su devoción, por el espíritu de santidad, pero lo mataron. Ahí es donde Él dio a su Hijo. Para todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, aquí no se trata, este texto no se trata de que Jesús es Dios, sino que se trata de que la plenitud que habitaba en Cristo también habita en el cuerpo de Cristo. O sea, que Cristo es la cabeza, lo que usted recibe por aquí también nutre el cuerpo. Es lo mismo. Lo que usted recibe aquí lo tiene el cuerpo. El cuerpo no se puede mover si usted está dormido. Pero si el cuerpo está despierto, descansado, recibe batería, recibe sol, recibe comida, recibe agua, el cuerpo también. Eso es lo que está pasando. Nuestro Padre hizo por nosotros algo, y era el darnos a Cristo para que le conozcamos por medio de Él. Dios dio a Cristo para que le conozcamos a Él por medio de Jesucristo. Todo lo que Dios le dio a Jesucristo es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. El texto dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Dios es el que trazó el plan de redención. Y en ese plan estaba escrito que Jesús, a la edad de 30 años, comenzó su ministerio mesiánico en favor de todo aquel que crea en Él. En Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué cree? Y Cristo también habita en nosotros. Es tiempo de dejar las doctrinas de hombres. Y busquemos que lo que realmente dice la palabra acerca de Dios y de su Hijo. ¿Qué impacto causa Cristo, el Hijo de Dios, hoy día en la vida de la persona? ¿Cree que es Dios? No necesita mediador, porque si usted hizo a Cristo Dios, usted no necesita mediador. El problema es que Dios es otro y Cristo es solamente el mediador. Juan 17:3 te lo dice clarito, que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero, al Padre. Y si no conocemos al verdadero Cristo, ¿cómo vamos a llegar al único Dios verdadero? O sea, a su Dios. ¿Cómo vamos a llegar a Él? Cristo anduvo predicando el reino de Dios. Él no anduvo diciendo que Él era Dios. Y todos los milagros que Él hizo no los hizo porque era Dios, sino porque Dios estaba con Él, de acuerdo a Hechos 10:38. Dios estaba con Él. Estaba con Él. No dice que Jesús era Dios. Este es el contexto de los escritos de los apóstoles. Que todos nosotros podemos tener la certeza y la convicción ferviente que así como Dios habitó, oiga bien, así como Dios habitó en Cristo y estaba con Él, así también habite en nosotros. Esa fue la oración que Pablo levantó al Padre. Que así como el Padre habitó en Cristo, que también habite en nosotros. Ese es el mensaje pleno. Y por eso les leí Efesios 3:14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia del cielo y la tierra, para que os dé, ahí está, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido con el poder en el hombre interior, por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede
a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú conoces al verdadero Cristo, tienes la plena seguridad que conociste al Padre. Ahora, con este entendimiento sí podemos ver claramente, no que Cristo es Dios, sino quién realmente Cristo es. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este, Dios resucitó el tercer día y lo manifestó abiertamente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios, esto está fuerte, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No hay ningún vestigio ni una bromita así de que Pablo quiera hacer a Jesús Dios. Está exaltando al Padre, está exaltando al Hijo y está diciendo que la iglesia tiene el poder que tenía Cristo también. Todo es a través de Cristo. Licenciado José Luis Paulino, lea segunda de Pedro 1:4 para que mire que la única vez que dice la naturaleza divina, nosotros la tenemos. Cristo la tiene, nosotros también. Pero a usted le han dicho que Cristo es de naturaleza divina por naturaleza divina. No, fue hecho partícipe al resucitar. Y nosotros al resucitar somos partícipes también de la naturaleza divina. Esto es diferente a lo que usted está creyendo. Dios ha puesto, oiga bien, Dios ha puesto a Cristo por juez de vivos y muertos. Busquemos al verdadero Jesús, el Jesús de las Escrituras, no al Jesús impuesto por los concilios. Ese es mi único deseo como predicador. Es mi único deseo. Que usted llegue al conocimiento de la verdad. Pero la verdad que está escrito en la Biblia. Que está escrita en la Biblia. No la verdad de los concilios. Los concilios desviaron la verdad y nos quitaron al verdadero Jesús. Y por ende nos quitaron el camino al verdadero Dios. Feliz tarde para todos.